Noticias 24. El conflicto entre Hamás e Israel está escalando a otras latitudes. Estados Unidos lanzó este jueves una recomendación, por ejemplo, a todos sus ciudadanos que se encuentren en el extranjero a que extremen las precauciones por las tensiones globales derivadas de la guerra en Gaza. Vamos a hablar de este tema, de lo último que ha sucedido con respecto al conflicto. Para eso ya estamos en contacto con el cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No, buenas tardes. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Déjame comenzar con el tema de Estados Unidos. Le diría, bueno, un actor que también es bien relevante en términos del apoyo histórico ya que ha entregado a Israel. Y después de la visita que el propio presidente Joe Biden hizo hace un par de horas solamente a ese país, se pretendía también reunirse inclusive con Mahmoud Abbas de la Asociación Palestina, pero eso no se logró luego del ataque al hospital Al-Ali en Gaza. ¿Cómo se puede tomar las señales desde lo que fue la visita de Joe Biden dentro de este nuevo conflicto, dentro de un conflicto bastante más largo en términos de tiempo? Bueno, para nadie es un misterio de que Estados Unidos ha jugado y sigue jugando un rol significativo en el conflicto palestino-israelí. Si uno toma el precedente de operaciones militares del pasado, particularmente la operación del 2008 y el 2009, Operación Hierro Fundido, o la operación 2014, la operación que también se realiza sobre Gaza y que tiene una pequeña incursión también terrestre. En general hay una especie de coincidencia en términos de cuál es el grado de apoyo diplomático y político que los Estados Unidos entrega sobre Israel y de cómo cuando ese apoyo aminora o termina, Israel busca formas finalmente de tener el alto al fuego. En alguna medida lo que hemos observado desde el 7 de octubre es por un lado un grado de apoyo político muy sustantivo hacia Israel. Eso se toma, se interpreta como una enorme flexibilidad para realizar operaciones de carácter militar que han terminado evidentemente con la muerte de civiles. Luego hay un respaldo de orden explícito sobre las decisiones del gobierno de Israel, que además vienen acompañadas entonces con no una condena de forma transversal a los efectos que ha tenido los bombardeos, sino en realidad con una especie de aceptación tácita de que la justicia retributiva por parte de Israel todavía no termina. Eso quiere decir, a mi juicio, de que la señalización de Biden va a ser muy importante para observar cuándo la guerra comience a amainar, pero eso hasta el momento no ha ocurrido. El gobierno de Israel durante el fin de semana y se está muy expectante, digamos, todo el mundo en términos de lo que podría ser el ingreso de tropas a Israel. Los bombardeos siguen, una situación terrible, lo vimos también en las imágenes ahí en el hospital en Gaza. ¿Por qué crees tú que no se ha concretado? Si mal no me acuerdo, el domingo el gobierno israelí, el sábado, el gobierno israelí apuntaba a que iba a ser por cielo, mar y tierra la incursión justamente a la franja. Sí, mira, yo me acuerdo de un general alemán de la Primera Guerra Mundial, von Moltke, que decía de que ningún plan militar resiste el primer contacto con el adversario. Y a lo que él estaba tratando de aludir es que independientemente del tipo de plan que se tenga, esto va a traer consecuencias en distinto nivel. Entonces yo creo que hay al menos 3 inhibiciones por parte de Israel. Número 1, en Israel las bajas militares no tienen alto grado de tolerancia. Eso ya lo vimos en operaciones militares anteriores, donde en la medida en que soldados israelíes mueran producto de enfrentamiento, el grado de opinión pública en Israel se mueve rápidamente al intento de encontrar una salida. Y en general, me parece a mí, Israel sabe de que si inicia una operación terrestre van a existir bajas militares por parte de su propio ejército. Y eso evidentemente requiere un grado, o al menos de preparación por parte de la opinión pública y de evaluar claramente cuáles son los riesgos que van a encontrar con esa operación. Número 2, el propio Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y también algunos líderes dentro de Irán, han mencionado que una operación terrestre traerá como consecuencia la potencial apertura de otros frentes. Hasta ahora, por ejemplo, el frente norte se ha mantenido de manera ambivalente. Han habido algunas incursiones, algunos fuegos de artillería por parte de Hezbollah hacia Israel, pero ha estado contenido. Y en general la señalización de eso, la insinuación, es que si se inicia la operación terrestre, eso puede en alguna medida
medida abrir de lleno entonces el frente, lo que significa que Israel estaría entonces luchando militarmente en dos zonas geográficas distintas. Y creo que la tercera inhibición tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo durante la semana, tanto en Jerusalén como en Cisjordania. La tensión es realmente muy significativa, han habido enfrentamientos entre comunidades, e Israel creo yo que teme la posibilidad de que este conflicto, si se extiende, si se inicia la operación militar, si sigue la catástrofe humanitaria, puede eventualmente llevar a una tercera intifada, con lo cual se abre eventualmente entonces un tercer foco de conflicto, y yo creo que todos esos factores están inhibiendo hasta ahora la operación terrestre, que, entre paréntesis, yo creo que va a ocurrir. La pregunta evidentemente es cuándo y en qué circunstancias, pero creo que la señal al menos apunta hacia ella. ¿Cuál puede ser el o los detonantes para llegar a esa situación que tú describes, esta última? La de la tercera intifada, bueno, yo creo que va a depender de la cantidad de acumulación del desastre humanitario que estamos observando en Gaza, de la imposibilidad de las autoridades, particularmente Cisjordania, de detener las protestas y detener eventualmente el enfrentamiento entre comunidades, la posibilidad de encontrar hitos que modifiquen finalmente la narrativa. Uno de esos hitos potenciales pudo haber sido lo del martes, a pesar de que todavía hay muchas interrogantes en torno a lo que efectivamente ocurrió. Ya hemos visto que eso desencadenó protestas en Ankara, sí, en Yemen, en Jordania, en Siria, en la misma totalmente contrapuestas en esta también guerra de declaraciones. Y muchas veces desinformación. Sí, absolutamente, pero el punto creo yo que es el político, independientemente de dónde se encuentre el análisis forénsico, el hecho es que ya los sectores en participación, al menos indirecta en el conflicto, se han formado una idea, independientemente de que esa idea pueda ser refrendada después con los análisis. Y eso creo yo que trae un problema donde Cisjordania está básicamente pronto a estallar. Y eso evidentemente puede llevar a una situación que ya es absolutamente dramática, se torne más dramática aún. Claro, y ahí escalaría aún más el conflicto, porque muchos dicen, va a escalar, ya ha ido escalando desde lo que sucedió hace 2 semanas, más de 12 días, de hecho, en términos de la incursión de Hamás en territorio israelí y la respuesta que ha tenido Israel hacia la Franja de Gaza. Ese escalamiento es bien difícil predecirlo, me imagino, Guido, pero en términos de lo que ha sido la historia de un conflicto tan largo también, ¿cómo se puede ir marcando de alguna manera las señales hacia adelante? Mira, yo creo que hay 3 escenarios posibles. Un escenario es que el conflicto se mantenga en las condiciones actuales, vale decir, un bombardeo aéreo, una avasallamiento finalmente del poder militar israelí sobre Gaza, y que luego eso se vuelque a intentos de salida o de alto al fuego, sea mediados por Qatar, como ha ocurrido en otras ocasiones, o por Egipto. Una segunda alternativa, que era un poco lo que estaba comentando con anterioridad, es la apertura de frentes adicionales de guerra propiamente tal, particularmente en el norte con el Líbano y con el protagonismo del Partido de Dios, el Hezbollah. Y una tercera alternativa es que junto con estos escenarios adicionales, el conflicto pueda salpicar a nivel regional. Eso no es descartable. Yo sigo pensando de que la probabilidad de que eso ocurra es baja, pero uno no puede desconocer de que la situación se está tornando difícil, sobre todo desde el punto de la política interna de países adyacentes a Israel. En Jordania, en el propio Egipto, incluso en Yemen, en Arabia Saudita, hay una opinión pública creciente para presionar a que las autoridades hagan algo más de lo que ya están haciendo, y eso eventualmente vuelca finalmente a los tomadores de decisión a tomar consideraciones que en otro momento no están tomando. Ojo, yo no estoy diciendo de que estos países vayan a participar militarmente del conflicto, sí, pero sí puede ocurrir de que, por ejemplo, apoyen a la causa palestina de forma más explícita, como ya lo ha insinuado Irán, que entreguen suministros de carácter militar a grupos no estatales como Hezbollah o como Hamas, pero que en definitiva haga que un conflicto que todavía está dentro de la órbita de lo predecible se vuelva cada vez más incierto. Claro, desde un punto de vista de lo que podría ser una actuación como proveedores, ¿no? Por cierto, de hecho, si uno toma en consideración el ataque sobre el aeropuerto de Alepo en Siria y también sobre el de Damasco, yo creo que eso tiene directa relación con evitar de que Irán configure un corredor con dirección al Líbano. Y creo que esa es la tensión que al menos hoy día Israel está intentando tener. Tensión que también se mantiene con lo que es una necesidad, se ha dicho a nivel internacional, que son los corredores humanitarios en términos del paso de Rafah, Egipto, finalmente tras lo que se ha dicho, la intermediación de Estados Unidos, Israel accede justamente a generar un espacio para poder entregar cosas tan básicas, digamos, agua, alimentos, medicinas, pero que van a ser revisadas de una manera cuantiosa en términos de que no esté involucrado armamento, por ejemplo, y municiones. Eso lo ha dicho Israel
y lo ha establecido de esa manera. Sí, que es una ayuda humanitaria que, si bien es beneficiosa, por cierto, es absolutamente insuficiente. 2.200.000 personas tiene Gaza. En ningún caso van a poder sobrepasar la catástrofe que hoy día están experimentando, en particular porque lo que se requiere no es tanto recibir ayuda, sino permitir la salida de refugiados palestinos, algo que en este momento no va a ocurrir, no se percibe que vaya a ocurrir ni por el lado de Israel, ni tampoco por el lado de Egipto, lo que implica la mantención finalmente de esa población en un lugar en el cual corren riesgo vital. Claro, y finalmente esa es una de las grandes preocupaciones, a los desplazados, los que tratan de alguna manera de o salir o refugiarse en Gaza, y donde en lo que es todo una de las zonas más densas a nivel mundial, si no la más densa, se genera una situación humanitaria terrible. Absolutamente. Gaza, en términos per cápita, tiene una densidad de población superior a la de Tokio. Es una ciudad que tiene aproximadamente 40 kilómetros de longitud, aproximadamente 7 kilómetros de ancho. Es muy densamente poblada, y el problema es que no tienen lugar donde ir, si ese es el problema. Es decir, hay una orden para que los gazatíes se desplazan hacia el sur de la zona, pero hemos observado que también el sur de la zona ha sido bombardeada por operaciones aéreas por parte de Israel. Y ahí está efectivamente el drama. El drama, entre paréntesis, de dos tipos, porque aún si los palestinos pueden salir de Gaza, no tienen garantía de que puedan volver. Y uno de los temores que tiene Egipto, sobre todo, es que si permiten la entrada de cientos de miles de refugiados palestinos, eventualmente entonces Israel encuentre una oportunidad para, como mínimo, ampliar la frontera que ya tiene con Gaza, o como máximo incluso anexarse el territorio. Claro. Entonces la situación política depende también de esos cálculos. La situación humanitaria es absolutamente catastrófica. Se requiere, creo yo, urgentemente un alto al fuego, y es de esperar que las tratativas de carácter diplomático que se están llevando a cabo den finalmente con ese resultado. Ahora, aquí siempre en esas tratativas se busca una mediación, entendiendo también la historia que ha tenido este conflicto de muchos años. ¿Cómo ves tú y quién estaría? Porque han habido varios que han prestado, digamos, se han visto disponibles para mediar entre las dos fuerzas que están en combate acá, o las que van también atrás de cada una. Mira, uno de los problemas que tuvo Israel, sobre todo desde el inicio, y esta es una opinión bastante personal, es que no pensó en una estrategia de mediano plazo pensando en una salida del tema militar. Es decir, observamos una operación basada en una especie de justicia retributiva, pero que no tiene un alcance de orden político. Uno pensaría, si es que efectivamente esto se hubiese pensado de manera seria, que Israel se hubiese acercado a sus aliados regionales, de forma tal de tener un cierto grado de respaldo, ¿no?, político, que le permita entonces establecer diálogo cuando eso se requiera. Pero lo que ocurrió es que alienó completamente a sus aliados, y eso trajo como resultado que incluso Arabia Saudita, los Emiratos o Jordania se encuentran en una posición muy compleja, muy difícil, porque su población no le va a aceptar a esos países que medien finalmente a favor de Israel para un alto al fuego. Como tú bien dices, Nicolás, el alto al fuego ha ocurrido en otras veces. Jamás incluso ha estado involucrado dentro de las discusiones, por lo tanto es falso de que Israel no reconozca jamás como un actor dialogante, ¿no? Obviamente no lo puede decir de manera abierta, tiene que mantener el discurso de que es una organización terrorista, pero si uno va a los altos al fuego del pasado, a pesar de que hay intervención de Doha o del Cairo o de Riad o en Jordania, lo cierto es que también está involucrado la contraparte palestina, en este caso Hamas. De momento no sabemos si va a haber una intervención, al menos desde el lado de Israel. Ankara ya quedó descartado, y Washington ha perdido tal grado de credibilidad a ojos de los palestinos que tampoco parece que Biden pueda encontrar una salida al respecto. Creo que hay que tener paciencia. Yo me la juego por los Emiratos, tal vez Qatar, dada la relación que tiene Qatar con el liderazgo de Hamas, para eventualmente pensar en un alto al fuego, pero la situación es bien incierta y es bien difícil establecer exactamente cuál va a ser la salida. Guido Larsson, como siempre, agradecerte tu análisis y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, Guido. Chao, Nicolás. Chao, nos vemos.